días, este martes 9 de febrero de 2021. Ahora en este nuevo horario que aquí en corto estamos estrenando, pues las cifras de COVID-19, pues imagínense, en el país ya hay un registro al día de hoy de 1.936.013 casos confirmados. Y de estos se han registrado hasta el día de hoy, en lo que lleva la pandemia, 166.731 muertes. Así de terrible está la situación. En Veracruz hay un registro de 52.355 casos positivos y un registro de 7.353 casos, nomás que aquí el dato vamos a dejarlo pendiente porque no me queda claro si son muertes o son casos positivos. Ahí vamos a dejarlo pendiente. Pues bien, de manera reiterativa, Jesús Uribe Esquivel, el conocido propietario de grúas en el sur de Veracruz, manifestó su deseo de ser candidato a la presidencia municipal por Morena y buscó las maneras. Logró que uno de los grupos lo apoyara, se tomó una foto con Gonzalo Vicencio, quien es o era formalmente el secretario general del Comité Directivo Estatal de Morena. Sin embargo, hoy sabemos que dicha aspiración no le fue concedida. Y en sus propias palabras, Jesús Uribe nos dijo que la razón por la cual decidió no presentar su registro por Morena se debió a que las disputas internas de ese partido por el control estatal no ofrecen certeza para competir, además de que supo que la candidatura en el caso de las Chuapas ya estaba comprometida. Sin embargo, tal como también lo había anunciado, su nombre estará en las boletas del próximo 6 de junio y todo indica que es cuestión de horas para que se anuncie formalmente su registro como precandidato a la candidatura a la presidencia municipal de las Chuapas, pero por parte de la alianza PAN-PRI-PRD. Jesús Uribe Esquivel confirmó que no se registró como precandidato a la alcaldía de Las Chuapas por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. El domingo a la medianoche venció el plazo en Veracruz. Entrevistado anoche por el periodista Roberto Morales Ayala, Uribe Esquivel señaló que además de que no había certeza, la designación del candidato en Morena no será democrática, sino por dedazo. En la Ciudad de México me dejaron claro que la candidatura en Las Chuapas ya estaba comprometida, reveló Chucho Uribe. En ese contexto, señaló que prefirió no hacer su registro porque si lo hacía automáticamente quedaba impedido para poder registrarse por otro partido. El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Ángel Valenzuela Ravelo, consultado anoche por Presencia Sureste, reconoció que todavía están en diálogo, aunque admitió que sí, que ya se acordó que sea Uribe Esquivel quien represente a la alianza Va por Veracruz. Indicó que todavía no se habla de más posiciones, el único acuerdo hasta ahorita es el precandidato a la alianza, en este caso, Chucho Uribe. Por su parte, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Bernardo Osorio, señaló que Chucho Uribe será quien los abandere en la alianza. El presidente del Partido Acción Nacional, Rodolfo Figueroa Bautista, fue el único que no abundó mucho en el tema ni quiso mencionar el nombre del precandidato, pues acordó que sea él mismo quien el día miércoles lo haga público en una rueda de prensa. Por su parte, Macario Bolaina Cruz, miembro activo de Morena y el único que durante los últimos meses le abrió las puertas a Uribe en dicho partido, conminándolo a buscar la precandidatura e incluso haciéndole enlace con el secretario general de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, entrevistado anoche por el periodista Roberto Morales Ayala, explicó los motivos por el cual Chucho Uribe desistió ir por Morena. Dijo que los conflictos internos por la presidencia estatal de Morena complicaron que Uribe Esquivel pudiera concretar la candidatura. No se dieron las condiciones y se generó un ambiente de incertidumbre. Sin lugar a dudas que en el PAN, PRI, PRD esperan a Jesús Uribe con los brazos abiertos, porque realmente sería quien les podría ofrecer la posibilidad de un triunfo
electoral. Tenemos en la línea a Jesús Uribe Esquivel. Buenos días, Jesús. Tu participación en el proceso electoral despierta el interés de muchas personas. Cuéntanos, ¿qué pasó con Morena? ¿Se esperaba que te registraras por ese partido, Chucho? Mira, la verdad, le hicimos la lucha a registrarnos por Morena lo más que se pudo, pero honestamente no se puede. No podemos registrarnos en un proceso amañado. Ya las tropas tienen candidato desde hace tiempo por Morena, entonces es algo muy difícil de llegar por Morena. Es más, toda esa gente que se registró, te puedo asegurar que no va a quedarte, va a quedar pura gente del cerro, de eso tenlo por seguro. Ah, caray. Entonces por eso no podemos nosotros meter nuestros documentos en un proceso amañado en el cual ya te descartan y ya no podrías ya no se podría irse por otro partido porque ya por automático quedas descalificado. Bueno, en ese punto, Jesús, nos habías comentado que la candidatura de las Chuapas ya estaba comprometida. Según esa versión, ¿quién sería el candidato entonces? Gente del cerro, es lo único que te puedo decir. Es pura gente del cerro y de eso se trata. La gente de las Chuapas ahí no tiene ninguna injerencia. Ah, caray. Oye, y bueno, ya este es el caso de Morena, prácticamente lo ha cerrado. Y pregunto, ¿cómo van las negociaciones con la alianza Va por Veracruz, con la del PAN, PRI, PRD? Mira, al parecer va bien. La Chuapas no es no es mucho de partido, la Chuapas es de candidato. Aquí lo que da el margen de ganancia es el candidato. Es muy poco el voto duro, como era antes el PRI, ahora es Morena. Pero yo siento que no tendrá a lo mejor un 20% de la población se va por el partido. La demás, pues, es por el candidato. Ok. Bueno, Jesús, se esperaba, había mucha expectativa en que para este proceso electoral y por la presidencia municipal tendrías como adversario a Renato Tronco. Sin embargo, parece que ya no va a ser así, parece que va por la diputación. ¿Tú qué sabes? Mira, yo no me confiaría. Ya ves que eso están, como dicen una cosa, dicen otra. Yo no me confiaría eso. Yo siento que están calculando el agua a los camotes y si ven que la gente se divide mucho, a lo mejor se alienta. Pero si ven que la gente está decidida a sacar a esta gente de la presidencia, no se van a aventar. Ellos le están calculando. Correcto. Bueno, pues vamos a esperar lo que sigue, Jesús, y todo indica que te vas a registrar como precandidato a la presidencia municipal para la candidatura en la Alianza Va por Veracruz. Así es, estamos en plática con ellos y posiblemente sea con ellos. Ok, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Jesús Uribe, y estamos muy pendientes. Saludos. Bueno, pues esto es lo que nos comenta Jesús Uribe Esquivel. Finalmente ya no se registrará en el caso por Morena, pero sin embargo hace ahí un señalamiento interesante. Nos adelanta según lo que él sabe, y vaya que estuvo buscando esta precandidatura, pues lo que él sabe, que la gente que va a ir por Morena será gente del Cerro de Nanchital. Y en ese sentido, pues, ¿qué podríamos comentar? Hay dos aspirantes muy fuertes en Morena. En el caso de la doctora Mariela Hernández, que fue directora del Hospital Pedro Coronel, que se ha registrado como precandidata, y el caso de Oscar Reyes Pachocha, que es también de la zona del Cerro de Nanchital y que también ya está registrado como precandidato. Pero Jesús Uribe Esquivel lo ha dicho, va a aparecer en la boleta y todo indica que formalmente será por la alianza Va por Veracruz, en el caso de PAN, PRI, PRD. Estos partidos han dejado mucho que desear en las últimas elecciones, pero también tiene razón Jesús Uribe Esquivel. Las elecciones municipales no son de partidos, son más bien de personalidades, y en ese sentido pues espera una contienda muy cerrada. Ha dicho que en el caso de Renato Tronco Gómez, que ya ha especulado que va a ir por la diputación local,
pues no se confía. Así que eso está latente para él y podría ser y reaparecer como candidato a la presidencia municipal en el caso de Renato Tronco Gómez. Y bueno, alrededor de 18 familias de la colonia Solidaridad en Las Chuapas tienen problemas para salir de sus viviendas, ya que el único paso que tenían para salir a la vía principal quedaría cerrado al ser terreno de una propiedad privada, por lo que piden ayuda a las autoridades. Vecinos de la calle Libramiento Pemex de la colonia Solidaridad en el municipio de Las Chuapas hicieron el llamado este lunes a las autoridades a través de este medio de comunicación para que tomen en cuenta una situación que los tiene sumamente preocupados. Perderán el acceso principal a sus hogares. Ante esto, los vecinos de la colonia antes citada incluso advirtieron al gobierno local de tomar medidas drásticas para hacerse escuchar, pues son años los que han recurrido a los gobiernos entrantes y salientes, pero ninguno los ha atendido. Asimismo, el clamor es el mismo para las personas discapacitadas, los adultos mayores y aquellas amas de casa que salen a realizar sus compras, porque tendrían que caminar una manzana completa en la subida para acceder a sus hogares, y la situación se torna preocupante para aquellos enfermos y quienes no se pueden desplazar con facilidad. Indicaron no tener una respuesta y amenazaron con cerrar el libramiento de Pemex hasta que se les dé una respuesta satisfactoria. Ese desde aquí tiene como uno, ahorita que de la señora que nos cortó el paso ya desde hace 15 días. Hace 15 días se cortó el paso. ¿Cuántas familias están del otro lado? Todas estas familias. ¿Cuántas familias son más o menos? Como 18 familias. 18 familias que no tienen paso ahorita. ¿Por dónde están cruzando? No, ahorita están cruzando porque no están ellos aquí. Pero están... la vecina que, dice usted que la vecina que estaba ahí ya vendió. Ya vendió, o compró otra. Viene otra vecina. Nomás que no sabemos cómo se llama. Ajá, ¿y les prohibió pasar? Nos prohibió, que dije que no, que el señor dijo que hagamos por allá el camino, que atravesemos allá porque ellos van a rellenar todo aquí. Ajá. Y ahí van a tapar, porque ahí dice sus terrenos rectos hasta allá. Es lo que queremos, por favor. ¿Fueron a obras públicas? ¿Qué les dijeron en obras públicas? Ahorita ya me dijo que probablemente están esperando ya el presupuesto del gobierno ya para empezar el trabajo. Pero no les dijeron cuándo van a darle una... O sé que respuesta. Nos van a avisar. Pero no, ¿y mientras puede ser como de febrero a marzo. De febrero a marzo. Ajá. ¿Y mientras ahorita, cómo le van a hacer para cruzar? Pues es lo que nosotros ejemplo, ahorita no están trabajando ellos. Pero ya que están trabajando ya van a acabar de tumbar ahí. Nos van a dejar definitivamente. Si no es por este paso, ¿por dónde van a salir? A ninguna parte, tengo que dar vuelta por allá, por la Cacao para arriba. Por la me decía que hay gente que es mayor de edad que se dificulta. Puras personas que no tienen, ya están pues unas enfermas y no pueden salir. Pues la señora hasta ahorita conmigo no ha hablado, pero pues es lógico que ella va a acercar porque ella compró esa propiedad. Y entonces ahora sí que nosotros nuestra pasada sería, se ve ahí en la calle, no, con la otra que cruza para allá. Y pues ahí si quitan la pasada tenemos que dar la vuelta hasta por acá, lo que es toda la Cacao bajar por allá. A consecuencia de la masacre de 12 personas en la zona rural, allá por el Cerro de Nanchital, de los operativos policíacos y militares que se llevaron a cabo en esa zona serrana y el temor de una reacción por parte de los grupos de autodefensas, pues las familias de las comunidades rurales decidieron resguardarse en sus casas por lo que ya están resintiendo los comerciantes locales, toda vez que esta situación registra un desplome considerable en sus ventas, así como una sensible baja en el número de pasajeros en el transporte público rural. Después de los hechos de violencia ocurridos en la zona rural de este municipio y posteriores operativos que se registraron por parte de las corporaciones policíacas y militares, generó un clima de miedo que llevó a las familias a resguardarse en su casa, y con ello se notó un desplome considerable en las ventas del sector comercial de la zona urbana, así como en el transporte público rural. Apenas el fin de semana comenzó nuevamente a salir la población rural a realizar sus compras y este lunes ya se notó una mejoría en todos los sentidos, confirmaron comerciantes entrevistados por Presencia Sureste. En la zona del Campesino hasta la terminal de autobuses Utzpanapa, donde tienen un pulso de la movilidad de los habitantes de las comunidades rurales.
El 17 de enero fueron los hechos de violencia en la zona rural con la masacre de 12 personas en el camino de terracería en La Mata, Nueva Esperanza. Y una semana después llegó el aparatoso operativo que tardó igual una semana más, y cuando menos el resto de este mes las ventas se vinieron abajo, coincidieron comerciantes. A partir de febrero y sobre todo desde el fin de semana pasado, comenzaron a notar una mayor afluencia de personas y este lunes ya se vio mayor presencia que otros días. Las ventas se mantuvieron, hubo gente que no se surtía desde mediados de enero y hasta ahora llegaron. En Aguadulce, la primera semana de febrero comenzó con cifras alarmantes de COVID-19. En los primeros 2 días se contabilizaron 4 casos, mientras que enero terminó con 34 nuevos casos. En el rubro de las defunciones, 2 pacientes perdieron la vida en febrero, mientras que en enero 11 fue el número de muertos. El mes de febrero comenzó con cifras preocupantes con respecto al COVID-19 en Aguadulce, pues en los primeros 2 días se contabilizaron 2 casos nuevos en cada uno, cerrando la semana con registro preliminar de 4 personas infectadas, pero la cifra podría aumentar. Es importante recordar que el mes de enero registró 34 casos positivos, 7 veces más que las cifras del mes de diciembre del 2020, cuando la pandemia parecía controlada y el municipio alcanzaba el semáforo amarillo, pero la luz al final del túnel se apagó, pues el rebrote derivado de la relajación de las medidas sanitarias durante el periodo decembrino provocó que el municipio nuevamente se encuentre en naranja y a punto de llegar a rojo, el más alto grado de alerta sanitaria. Además de lo preocupante que es el aumento de personas contagiadas, está el incremento de las personas fallecidas por esta enfermedad, pues en diciembre no hubo fallecimientos, pero en enero 5 personas perdieron la vida, en tanto que en lo transcurrido del mes de febrero ya son 2 las personas fallecidas, cifras que podrían aumentar cuando se actualicen los datos del fin de semana y el seguimiento a pacientes en proceso de recuperación. Las autoridades aseguran que se ha hecho todo lo posible por informar y guiar a los hidrómilos hacia una cultura de la prevención, pero un amplio sector de la población no hace caso a las recomendaciones, principalmente el uso del cubrebocas. La grilla política en Aguadulce ya va definiendo a sus participantes y en el caso del Partido Acción Nacional, Edgar Gómez Polanco anunció que buscará ser su candidato a la presidencia municipal. El conocido activista social hidrómilo Edgar Gómez Polanco anunció su participación como aspirante a la presidencia municipal de Aguadulce por el Partido Acción Nacional. En rueda de prensa celebrada en un conocido restaurante, Gómez Polanco presentó a los integrantes de la planilla de unidad que se conformó, tomando en cuenta panistas activos y sociedad civil. Como aspirante a alcalde suplente fue presentado Ezequiel Cheque Estudillo Ordóñez, conocido físico-culturista local y propietario de un gimnasio, además de promotor deportivo en varias áreas y disciplinas. Alicia Lara Gómez es la precandidata a síndico. Luego de que sonara su participación como candidata a la presidencia, decidió ceder la posición a un candidato externo con mayor proyección, arraigo y simpatía del electorado. Quienes complementan la planilla son Carlos Alberto Gallegos Carballo, regidor primero, Alicia de los Santos García para la regiduría segunda, Ángel de Jesús Delgado Ramírez para la regiduría tercera, Leonor Espinosa Rosales en la regiduría cuarta y José Luis Barrón Luna en la regiduría quinta. Gómez Polanco fue el único aspirante registrado en el proceso que ya se cerró, por lo que ahora realizará una campaña interna con miras a la votación del próximo domingo 14 de febrero, donde formalmente será seleccionado candidato, pues no hay más aspirantes inscritos. Podría estallar huelga en Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Fíjense que hay amenaza de huelga sindical. Esto debido a que sostienen conversaciones, negociaciones, discusiones en relación a un eventual aumento salarial para los trabajadores sindicalizados. De no haber una solución
información con respecto al aumento salarial para trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, podría estallar la huelga, advirtió el regidor Francisco Díaz Juárez. En conferencia de prensa, los ediles Keremprot Vázquez, Lenin Paulín Aparicio, Francisco Díaz Juárez y la síndica Yasmín Martínez Irigoyen lamentaron que el resto de sus compañeros hayan votado en contra del aumento salarial del 5% para los trabajadores del Sindicato Único de Empleados Municipales. Díaz Juárez dijo que los apoderados legales del ayuntamiento, Susana Rangel Sánchez y Laureano Malpica, mienten, pues el emplazamiento a huelga se presentó de manera oportuna. La síndica Yasmín Martínez señaló que será el próximo 18 de marzo cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determine una nueva audiencia para llegar a acuerdos y convocar a una nueva sesión de cabildo. La regidora Keremprot también lamentó que los regidores que votaron en contra del alza salarial no hayan tomado en cuenta las condiciones de los burócratas cuando ellos, como ediles, ganan 1,200 pesos diarios. Empresarios y sociedad civil de Coatzacoalcos sostuvieron una reunión con el aspirante a la candidatura por la alcaldía de ese municipio, Amado Cruz Malpica. Esto lo hicieron para exponer las principales necesidades que hay en materia de seguridad y economía para atraer más inversiones al puerto y complementar sus propuestas ante la inminente campaña que podría iniciar en breve. Empresarios y sociedad civil sostuvieron una reunión con el aspirante a la candidatura por la alcaldía de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, para exponer las principales necesidades que hay en materia de seguridad y economía para atraer más inversiones al puerto y complementar sus propuestas ante la inminente campaña que iniciará en breve. En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Armando Carballo, dio a conocer que este tipo de reuniones las tendrán con cada uno de los candidatos para dar a conocer las necesidades que hay. Reiteró que en generación de empleos, pagos a proveedores y seguridad son los principales. Por su parte, Amado Cruz consideró que el municipio necesita una planeación a largo plazo, inversiones y sobre todo compromiso en el trabajo que se realiza en pro de la sociedad. Empresarios aseguraron que están abiertos al diálogo y a tener un acercamiento con los aspirantes para conocer sus propuestas de trabajo en beneficio de la ciudad. Pues bien, estas han sido las noticias más relevantes en las Chuapas y en el sur de la entidad. Fíjense que tuvimos una interesante entrevista con el abogado defensor Gregorio Martínez Rivera, que él tiene la representación de parte de los detenidos allá en la zona rural del Cerro de Nanchital. De todas estas personas que públicamente fueron señalados de haber participado en la matanza de 12 personas el domingo 17 de enero y luego ya en proceso legal, pues solamente señalados de ultraje a la autoridad, con todos los detalles que ya hemos expuesto a través de estos medios informativos del Grupo Presencia. El abogado Martínez nos habló detalladamente del informe policial que ya dimos a conocer el día de ayer y también del por qué el gobierno pretendería mantener en prisión a estos detenidos. Esta es la entrevista. Estamos con el abogado defensor Gregorio Martínez Rivera, pues en relación a este caso donde varias personas fueron detenidas y que hoy pues nos enteramos de un informe que presenta la Policía Ministerial y que vaya, no concuerda con la realidad. Hemos recogido testimonios, tenemos videos, fotografías y pues la realidad que presentan muchas familias es muy diferente a la versión que está entregando la Policía Ministerial. Pero bueno, para esto pues hemos contactado con el abogado Gregorio Martínez Rivera.
Y pues quisiéramos preguntarle, abogado, le agradecemos que nos tome usted esta videollamada y preguntarle qué opina de este informe que da la Policía Ministerial del Estado de Veracruz. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la atención de pues expresar de una manera resumida pues el sentir de la familia, sobre todo que son quienes están sufriendo, todos los familiares de las personas detenidas. Debe decirse, como usted lo indicó, que hay un informe, se le llama técnicamente informe policial homologado, que es el documento que se suscribe por, en este caso, los policías aprensores. Se supone que fueron igual número de personas, 11, que se detuvieron en los alrededores de Choapas y de pues diversos ejidos, El Mulato, Arroyo Marín, Nueva Esperanza, Vicente Guerrero y el Cerro de Nanchital. Pues es un informe que contiene datos que no son reales, efectivamente. Se detuvo a 11 personas, se detuvo en total a 14 personas, y déjeme decirle que el contexto, pues está claro que todos sabemos que el día 17 de enero, pues ocurrieron hechos lamentables, hubo diversas personas que pues aparecieron sin vida. El gobierno del estado pidió la cooperación de todas las autoridades federales y locales para pues montar un operativo. Finalmente, en el municipio de Minatitlán se vincularon a 3 personas que sí estaban relacionadas con ese asunto. Se les vinculó también por ese delito de ultrajes a la autoridad, pero sí venían ahí como pues con orden de aprehensión pendiente por los homicidios. Pero en el caso de las 11 personas que finalmente el proceso inició en Coatzacoalcos, todas estas personas fueron sacadas violentamente de sus domicilios, fueron ultrajadas, ellos, sus esposas, hijos, vecinos, les robaron en algunas cosas sus pocas pertenencias que tienen. Pareciera que daban por hecho que todos los habitantes de cada población fueran pues personas involucradas en actos delictivos o con los grupos armados que pues tal vez todo el mundo sabemos que existen, pero pues no todo el mundo está involucrado. Se corrieron muchos rumores de que eran familiares, pero lamentablemente pues el señor gobernador, la fiscalía, dan la noticia asegurando que ya se habían hecho detenciones, y sin embargo, al no poder acreditar que estas 11 personas tuvieran relación con los homicidios y que tuvieran una orden de aprehensión, pues los policías ministeriales pues engañaron a la fiscalía, engañaron a la sociedad, engañaron a la prensa, haciendo parecer que se les había detenido en un lugar totalmente distinto. Se dice en el informe policial homologado que el 24 de enero a las 10:45 horas, 7 kilómetros antes de llegar a la población conocida como Tronconada, que se encontraron con un bloqueo. Iban 6 unidades con 7 elementos cada uno, se supone. 6 por 7 nos da 42 elementos, cuando el oficio donde se solicitó la colaboración nada más vienen 22. Total que supuestamente ven un grupo de 36 personas bloqueando el camino, con piedras, con vehículos, y que varios portaban armas, palos y machetes. Y en resumen dicen que ellos iban a ejecutar una orden de aprehensión de una persona, que por el momento diría nomás que de apellido Salgado, y que supuestamente tales personas pues que no se movían y que se baja el comandante, hablan con ellos y que los tratan de convencer, pero que reciben insultos y que supuestamente los amedrentaban con armas disparando al aire y que les tiraron piedras y palos supuestamente a las patrullas, y que cuando ya se bajan todos, que huyen los que traían vehículos y se quedan los que estaban a pie, y casualmente supuestamente les encuentran a algunos una pistola de juguete, a 2 nada, a otros una arma 22, a otro una mochila con 3, 4 cartuchos. El caso es que se simuló que se les detuvo en flagrancia por ese delito de, se le conoce como ultrajes a la autoridad. Y eso significa que, pues, se les puso a disposición dentro de las 48 horas, el Ministerio Público, pues, decidió judicializar el asunto y se les puso a disposición del juez de control o juez de proceso y procesos penales oral en la ciudad de Coatzacoalcos. Debe decirse que entonces tales personas están acusados del delito pero en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz establece el delito de ultrajes a la autoridad,
dice que se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ella. Tenemos aquí, supuestamente hablan de amenazas, de agresión, sin embargo no se materializó ninguna agresión. Y los propios policías ministeriales, cuando ratifican o se les recaba una entrevista ante el Ministerio Público, porque el informe policial nomás lo firmó un solo policía ministerial, afirman que no presentaban ninguna lesión, ninguna agresión, porque nomás les tiraron con palos y piedras. Pues resulta que no hay ninguna inspección ocular, ningún peritaje que acredite que alguna patrulla sufrió algún golpe de piedras, de palos. No se recolectó ninguna piedra, ningún palo. No se fue al lugar de los hechos, tampoco. No hay una inspección ocular de criminalística de campo, se le llama. Y pues se les puso a disposición del tribunal, pues con el puro informe policial homologado, un dictamen en balística que habla de que las supuestas armas pues funcionan y que están prohibidas, pues. Y un dictamen en psicología que peca de falsote también. Supuestamente una psicóloga a la misma hora, el 25 de enero, a las 3 de la tarde, entrevista a todos y cada uno de los 11 policías ministeriales y encuentra que tienen una afectación emocional, dice. Pero ni siquiera viene ahí un relato de cada policía, ni siquiera viene a qué hora empezó y a qué hora terminó, todos a las 3 de la tarde. Y bueno, pues finalmente, en resumen, pues son hechos totalmente falsos. A estas alturas consideramos que como ya hicieron pública la detención, dieron por hecho que ya se había detenido a los responsables y al último nomás 3, pues a los 11 decidieron inventarle los policías ministeriales. Pero pues a estas alturas la fiscalía ya sabe, se recopilaron antecedentes penales, son personas trabajadores, son personas comerciantes, algunos, otros, hasta el albañil de uno de los personas que levantaron, se lo llevaron, que estaba ahí de paso y pues golpearon a medio mundo y pues no concuerdan la versión de la autoridad con la realidad, como usted lo dijo. Debe decirse que tratan de aparentar que fueron solamente policías ministeriales, pero en ese oficio del 22 de enero del 2021 se solicitó así expresamente: autoridades civiles y militares, Fiscalía General de la República, comandantes y jefes de grupo, Policía Ministerial, Federal, Policía Federal, Guardia Nacional, policías ministeriales y preventivas de todas las entidades federativas y municipios de la República. Pareciera que era un mega operativo. Y anunciaban que del 22 al 24 se trasladarían de Jalapa, Veracruz, a Coatzacoalcos, Ozoleacaque, Minatitlán, a Choapas y lugares circunvecinos en 5 vehículos oficiales. Y finalmente nomás describen 4 pickups. No sé si... digamos, si la defensa ha percibido que hay cierta confusión en la opinión pública, porque se habla de un enfrentamiento y que hubo policías lesionados, que incluso uno murió, pero nos queda claro, cuando menos a nosotros, que este evento no ocurrió en la zona del Cerro de Nanchital. No, efectivamente, en este informe policial homologado se supone que se les detuvo nomás porque estaban bloqueando el acceso y que no permitían la entrada de los policías ministeriales a realizar su función, que era buscar ejecutar una orden de aprehensión de las personas que sí estaban involucradas una semana antes, y que los detuvieron simplemente, y curiosamente sin oponer resistencia, que se fueron los que traían vehículo, y 11 personas fueron las que detuvieron, pero en realidad se les detuvo en distintos lugares, en distintos ejidos, y pues se simuló que a los 11 los detuvieron cada policía ministerial a uno, y resulta que las víctimas son los policías ministeriales. Entonces sabemos que sí sucedieron. Hubo muchos operativos al mismo tiempo, fueron 3 días, por eso la autoridad solicitó, pues a través del señor director general de la Policía Ministerial, se solicitó esa colaboración. Entonces, hay una lista de 22 policías ministeriales que inclusive se menciona qué armas portaban, etcétera, etcétera, pero fueron muchos más los elementos entre Fuerza Civil y la Guardia Nacional. Entonces, simultáneamente anduvieron 2 días buscando, tratando de desarmar a los que ellos creían que eran personas ligadas con los hechos o con otro tipo de eventos, y bueno, pues detuvieron a diestra y siniestra muchas personas, y pues parece que sí hubo eventos, enfrentamientos donde pues, lamentablemente fallecieron personas, tanto civiles como policía ministerial, que por supuesto que merece todo el respeto la familia y
pues era un elemento que pues, en el ejercicio de su función perdió la vida, pero no está relacionado eso con esta supuesta detención en flagrancia. Correcto. Por eso, sí. Abogado, una pregunta. Quisiéramos nosotros entender por qué quisiera la autoridad mantener a estas personas en la cárcel cuando hay evidencias que, para empezar, no hay tal ultraje a la autoridad y tampoco hay orden de aprehensión ni tampoco pruebas de que ellos pertenezcan o que hayan estado involucrados en este multihomicidio. ¿Por qué quieren mantenerlos en la cárcel? Pareciera que le resulta complicado tanto al gobernador como a la fiscalía reconocer que se equivocaron, que ya habían hecho público que se habían detenido a todas las personas, a 14 en total, de las cuales nomás 3 sí resultaban involucradas con los hechos, y pareciera que pues tenían que inventar algo para justificar la detención. Pero lo más indignante es que fueron torturados, fueron objeto de tratos crueles, de su dignidad fue destrozada, de su familia, fueron hasta saqueados, y pues con palabras de más vulgares. Usted ya lo constató con el reportaje que hizo, parece que el 25 de enero, hay evidencia física, y trabajamos todo el sábado y todo el domingo 30 y 31 recolectando las entrevistas, preparando los datos y medios de prueba. El 26 de enero se llevó por diversos compañeros, colegas, estuvieron presentes en la audiencia inicial, que es la audiencia de control, donde nomás se resuelve si se les detuvo dentro de la flagrancia de la posibilidad de que se cometió el delito. Entonces se declaró legal la detención, pero al darle el uso de la palabra a los defensores, si querían que se resolviera la vinculación, una vez que el Ministerio Público la pidió, pues siempre se establece que si se desea que se resuelva en esa misma audiencia, en 72 horas o en 144. Los defensores escogieron 144 con el propósito que establece el artículo 314 del Código Nacional, que es en esa siguiente audiencia desahogar o incorporar datos o medios de prueba. Medios de prueba sería, por ejemplo, documentos o testimoniales. Hay entrevistas que ustedes mismos realizaron, hay entrevistas o declaraciones ya documentadas con datos y señas, domicilios, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que cada una de las personas fueron detenidas, y el propósito era desahogar ese día 1 de febrero del 2021 pues esos datos y medios de prueba para desvirtuar la imputación que hizo el fiscal y acreditar que efectivamente fueron detenidos, pero no a las 11 de la mañana que dicen que los detuvieron ahí 7 kilómetros antes de la Tronconada. Y déjeme decirle que los pusieron a disposición hasta las 5 de la tarde de ese día 24, a pesar que en 15 minutos agarraron a todos, a las 10:45 ven el supuesto bloqueo, a las 11 los detienen y hasta las 5 los ponen a disposición. Entonces, pareciera que pues ahora no haya cómo hacerle la autoridad para reconocer que pues no están vinculadas, pero lo que sí nos extrañó de plano es que en esa audiencia del 1 de febrero todos los datos y medios de prueba se nos desecharon. Y un argumento fue que eran impertinentes porque supuestamente las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la detención, que ya había sido superada en la audiencia de control, cuando pues es algo, pues es una aberración jurídica. Precisamente la audiencia de ampliación de plazo constitucional es para incorporar las pruebas de la defensa, para que sea más sencillo entenderlo. Y pues no se nos permitió, finalmente se les vincula a proceso por ese delito, se decretan 30 días para que quede abierta la investigación complementaria, pero como este delito no es grave y permite salidas alternas, hay una figura que se llama la suspensión condicional del proceso, que implica que un delito cuyo término medio aritmético no pase de 5 años, que se haga una propuesta del plan de reparación, en este caso la reparación del daño de una afectación psicológica, tratamiento de los asustados por el Ministerio. Y bueno, una condición es de que no deben haber pasado más de 2 años de la última vez que se les concediera una suspensión condicional. Pues resulta que a pesar de que la UMECA, que es la unidad de medidas cautelares que revisan los domicilios, datos, antecedentes penales y la suspensión a nivel estatal, hablo del estado de Veracruz, confirmó que no había nada más, pues el fiscal dijo que quería 15 días para averiguar si en toda la República no tuvieran algún proceso anterior, algo que pues no lo contempla el Código Nacional, pero
pues a pesar de que insistimos los diversos abogados que estuvimos ahí en que se resolviera en esa audiencia porque nada lo impedía, o en el peor de los casos se fijara fecha para esa audiencia y pudieran recobrar su libertad, y esa suspensión implicaría que por un mínimo de 6 meses estarían bajo la supervisión con ciertas condiciones, vivir en un domicilio fijo, presentarse, demostrar que tienen un trabajo fijo, etcétera, etcétera, y por supuesto no cometer otro delito, sin que implique confesarlo, pero que implica, es una especie de beneficio, vamos a llamarlo así. Suspéndeme el proceso, recupero mi libertad. Pues no, el juez de control decidió que le daban los 15 días al fiscal para que recabe la información y cuando ya él avise, se fijará fecha. Abogado. Ahorita, eso es lo que estamos esperando, que de un momento a otro se fije fecha para la audiencia, pero lo que nos tememos es que nos vayan a salir también con algún acto ilegal y nos la nieguen, y pues seguirían más acciones legales. Ante esta situación donde, vaya, hay una presión que ustedes están viviendo en relación a que hay, ahora sí, pues sería un abuso de la autoridad, digámoslo así, ¿qué es lo que procede a hacer? ¿Van a recurrir a instancias federales? ¿Qué podría hacer la defensa ante esta situación que se está viviendo en el proceso legal? Y mire, el auto de vinculación a proceso se puede impugnar por 2 vías, dentro de los 3 días apelar, pero sabemos que en la práctica siempre se confirma, lo resuelve un magistrado del mismo Poder Judicial. La otra opción es el amparo indirecto. Sin embargo, la salida alterna o la forma más rápida de solucionar el asunto y que recuperaran su libertad, porque les impusieron la prisión preventiva oficiosa, que supuestamente porque se utilizaron armas, cuando pues no debería de haberse tomado en cuenta eso, porque el delito era nada más ultrajes a la autoridad, no es la autoridad estatal la competente para decidir si se les vinculaba por portación de armas, pero bueno. Sin embargo, la salida más rápida era la suspensión condicional, pero considerando el posible panorama que la lleguen a negar cuando se llegue a fijar fecha, que en teoría debería ser pues a más tardar por ahí en los finales de febrero, si la niegan, pues entonces tendríamos que recurrir el auto de vinculación a proceso mediante el amparo indirecto. Y déjenme decirle que ya hay precedentes, es de similitud la redacción del artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México, que también habla de ultrajes a la autoridad, con el de Veracruz. Y ya hay 2 precedentes que en amparo directo en revisión la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional tal artículo, precisamente porque se viola el artículo 14 en cuanto a la taxatividad, que significa que no es claro, porque no se establece de qué manera debe ser la amenaza, si la agresión debe ser física o debe ser nomás verbal. Y en este caso, pues jamás se tocó a los policías, jamás se les hizo un disparo a ellos, jamás se demostró inclusive con una prueba de radisonato, que haya disparado un arma a alguno de mis defensos, Yo defiendo a 4 ni de los otros 7. Tampoco se determinó si las armas habían sido disparadas recientemente. Entonces, solamente con el informe policial homologado y un dictamen chafa de psicología, pues el juez dio por hecho que existían hechos con la apariencia del delito de ultrajes a la autoridad y que existía la probabilidad. Ahorita tienen el carácter de probables responsables, ahorita se les llama imputados. Al principio de una investigación la persona tiene la calidad de investigado, ahorita imputados porque se les formuló imputación, porque se les dictó auto de vinculación y proceso. Entonces, pues la verdad es que intervinieron autoridades de todos los niveles y por esa razón consideramos que es competente la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer de estas violaciones graves a los derechos humanos. Inclusive, pues, hacíamos referencia en la misma audiencia del 1 de febrero que no es posible, si todos los días el presidente de la República habla de que no se van a permitir que se fabriquen pruebas, sobre todo en los estados gobernados por Morena, y la secretaria de Gobernación también hablando de que la impunidad ya no existe, y no sé si recuerdan en alguna época, en el 2018, hizo una declaración muy fuerte la hoy secretaria de Gobernación y antes exministra de la Suprema Corte, donde dijo que todas las fiscalías están podridas. Pues creo que ahorita ya se están cayendo a pedazos porque sigue lo mismo. La falla de San Andrés, por decirlo alegóricamente, en México la falla de San Andrés Manuel López Obrador es no combatir
sancionar y erradicar el abuso de autoridad. Pareciera que se está concentrando los gobiernos federal, el gobierno federal y los estatales nomás en atacar lo que ellos llaman corrupción, que sería en el manejo de los recursos públicos, pero hay muchos abusos, hay mucho que hacer en materia de derechos humanos. Y bueno, sabemos que también pareciera que pues no se escucha a la Comisión Nacional. Anteriormente se conocía un hecho de esta naturaleza, se hacía público y inmediatamente empezaban de oficio una investigación, aunque no hubiera una queja formal. Y ahora nos extraña el silencio de la Comisión Nacional. Sin embargo, pues se va a interponer si antes de que termine el mes de febrero no obtienen su libertad mediante esa figura que es la suspensión condicional del proceso, pues continuaremos, no los vamos a dejar ahí. Los familiares están haciendo un gran esfuerzo para pues sostener la defensa, estamos apoyándolos, somos un grupo de 5 abogados, yo represento a 4, otros abogados representan conjuntamente a otras personas, que pues me voy a reservar ahorita los nombres por respeto a las familias, pero pues ya es del dominio público quiénes son. Entonces... por último, me gustaría preguntarle, tenemos nosotros pormenores, hemos recibido, de hecho las familias han optado por guardar silencio, pero pues sabemos que están sujetas a presiones y algunas amenazas. ¿Qué información pudiera tener usted de esto? Sí, ellos se sienten presionados porque sus mismos familiares les dicen que cada vez que se hace ruido, pues los golpean, cada vez que los trasladan, los golpean, cada vez que pareciera que los trasladaron de ese penal para pues desarticular los movimientos de la familia, pero pues ellos por supuesto que están indignados, están asustados, pero sobre todo no entienden cómo es posible que las propias autoridades que nos piden a los ciudadanos que respetemos la ley, pues sean los primeros en violar. A estas alturas el gobernador y la fiscalía pues ya deberían de haber reaccionado y frenar este abuso a los derechos humanos. Está afectando la dignidad, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Públicamente se les exhibió como participantes en esa masacre del 17 de enero, cuando en realidad no participaron. Se viola ese principio de presunción de inocencia, su dignidad. Es más, inclusive en este asunto amerita que fácilmente por el error judicial, por la negligencia, por la mala fe, por la violación a los principios de imparcialidad, de lealtad, tengan derecho a una justa indemnización. Así es que, pues si es necesario, tendremos que hacer pública hasta el video de la audiencia del 1 de febrero para que todo México se entere cómo se resolvió, cómo contra toda la lógica que establece nuestro sistema penal acusatorio, que ya nuevo no es seminuevo. Tenemos un seminuevo sistema, pero tenemos las mismas personas, pues con las prácticas antiguas de tergiversar los hechos. Los viejos vicios. Y los viejos vicios no se acostumbran, en realidad no hay vocación en muchos de los policías en todo el país, una vocación de servicio, una vocación investigadora. La ley dice que debe ser profesional, deben agotarse todas las líneas, respetuosos de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero aquí pareciera que el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principal, acorde con la Constitución, es proteger al inocente, sancionar al responsable y el esclarecimiento de los hechos. Pues pareciera que aquí es proteger a los responsables, sancionar a los inocentes y tergiversar los hechos. Nosotros esperamos que las autoridades pues actúen imparcialmente bajo esos principios de lealtad y que tengan misericordia, la verdad. Que sea la misericordia, la justicia y la verdad las que imperen, no solo en Veracruz, en todo el país. Y si es necesario, pues lo que sí estamos pensando es organizar un pequeño grupo representativo y aparecernos en alguna de las mañaneras y explicarle al señor presidente que ahí en Veracruz no es nada lo que hizo Mario Marín comparado a lo que está haciendo la Fiscalía y el gobierno del Estado en Veracruz. Correcto. Están quebrantando los derechos de muchas personas inocentes. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, abogado, y seguiremos muy atentos a lo que pase en este proceso que pues es de mucho interés aquí en este municipio, en el estado de Veracruz. Muchas gracias, abogado, estamos muy pendientes. A usted, muy amable. Hasta luego. Pues bueno, esos fueron los comentarios que nos hizo el abogado Martínez Rivera en relación al caso de los detenidos
por la masacre, bueno, detenidos y que fueron señalados públicamente de haber participado en esta masacre, aunque después, o más bien ahora, se les está tratando de fincar el delito de ultrajes a la autoridad. De acuerdo a un informe ministerial que presentamos el día de ayer, pues la policía da la versión de que los detuvo cuando aplicaban un retén para evitar que accediera un convoy de policías a detener a una persona, pues lo que realmente pinta como algo falso, algo que no existió, y de acuerdo a los testimonios que se han recogido de habitantes del Cerro de Nanchital y evidencias en fotografías y videos, pues todo indica que la madrugada del domingo 24 de enero, más bien este convoy acudió a diversos puntos y a punta de golpes, amenazas y sin órdenes de aprehensión fueron detenidas todas estas personas. Pues ahora esto, obviamente están pidiendo la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también están denunciando que se percibe una represalia gubernamental y tratar de evitar que salgan de prisión, ya que estarían exhibiendo pues todo un abuso de autoridad en este caso, que además hay que decirlo, el problema de fondo es la inseguridad que existe en la zona serrana del Alto Uspanapa, lo que es los municipios de Las Chuapas, en su zona alta, Cerro de Nanchital, Tronconada, la zona rural de Minatitlán, Hidalgotitlán y el Uspanapa. Así la situación, problema de fondo, la inseguridad que no ha brindado el Estado. Presentamos documentos cuando personas que hoy ya no se encuentran, que ya perdieron la vida y que estaban solicitando al entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que ahí en esta comunidad del Cerro de Nanchital se instalara una base militar. Imagínense ustedes que estas personas que representaban a grupos de autodefensas pedían una base militar precisamente para que fuera esta autoridad la que diera o brindara seguridad en aquella zona. Obviamente se hizo caso omiso, ha habido varios casos de violencia extrema, de ejecuciones en toda esa zona, se ha estado informando, se ha estado publicando, sin embargo, la respuesta del gobierno ante esta situación ha sido la negligencia, los oídos sordos, y hoy deriva en esta masacre. Esta masacre que pues las versiones indican que se trata de una pugna entre grupos, pues es cuestiones que cuando se manejan las armas y la violencia, pues la verdad no puede acarrear nada bueno, sobre todo si no está debidamente y adecuadamente controlada por quien debería ejercer el gobierno, por quien debería ejercer la autoridad. Y hoy se vive esta situación. Pues bien, en la mañana estaba yo informando de los datos en relación al COVID-19 y pues mencioné que a nivel nacional hay un registro de 1.936.013 casos confirmados de COVID-19 y un registro de 166.731 muertes al día de hoy. Y en el estado de Veracruz oficialmente hay un registro de 52.355 casos positivos y un fatal registro de 7.353 de personas que han fallecido en el estado de Veracruz debido a esta enfermedad de la pandemia del coronavirus. Y bueno, la situación sigue siendo delicada. Miren ustedes que el gobierno del estado pues ya está emitiendo la cuarta alerta preventiva en el estado, que será del 12 de febrero al lunes 15 de febrero, debido a la alta ocupación de camas para pacientes COVID-19 y el marcado aumento de casos confirmados que se registran diariamente.
el gobernador Cuitlahua García Jiménez anunció esta cuarta alerta preventiva COVID en el estado. ¿Sí? Esta nueva jornada de restricciones tendrá una modificación, ya que ahora se llevará a cabo del viernes 12 al lunes 15 de febrero, en vez de iniciar desde el jueves como las ocasiones anteriores. Hay que tener en cuenta que precisamente esta cuarta alerta preventiva coincide con la celebración del Día del Amor y la Amistad, una fecha que muchas personas ocupan para reunirse, para hacer fiestas de amigos, para ir a comprar regalos. Pues bueno, esta celebración pues se dará en este marco de esta cuarta alerta preventiva. El gobernador del estado indicó que en esta nueva etapa de alerta preventiva se modificó para abarcar el día 14 de febrero y la quincena, con lo que estos días de alto movimiento de personas y de actividad comercial se llevarán a cabo con restricciones de movilidad y mayor vigilancia sanitaria. La medida aún, esto también hay que remarcarlo, la medida aún, nos han informado, se encuentra en planeación con el Comité Técnico de Salud en el estado y próximamente se emitirá el decreto con las indicaciones sanitarias específicas, además de los municipios que deberán aplicarlas. Durante las alertas preventivas anteriores, las medidas abarcan desde la instalación de filtros sanitarios en áreas de alta circulación de personas, cierre de vialidades, revisión constante en comercios y operativos en el transporte público. Los municipios que tienen mayor aumento de casos de COVID-19 son el Puerto de Veracruz, Jalapa y Poza Rica, en donde se tiene registro de alta transmisión de la enfermedad y una rápida ocupación de camas de hospitales. Esto es del norte y centro del estado. Fíjense que si platicamos y hablamos del contexto del municipio de Las Chuapas, Las Chuapas tiene una ventaja, por así decirlo. Es un municipio que no está al paso, aunque la población sí registra una muy fuerte movilidad por muchos trabajadores que laboran en el estado de Tabasco. Sin embargo, no es una localidad de paso, es decir que aunque tenemos muy cerca la carretera Las Chuapas-Ocosocuautla, pero el movimiento se registra más hacia Coatzacoalcos, el mismo caso de la carretera que viene de Villahermosa a Coatzacoalcos, pues realmente Las Chuapas no es un municipio de paso y eso pues nos brinda cierta protección, por así decirlo. Sin embargo, hay que mencionarlo, las medidas de restricciones en la localidad son realmente deficientes. Se observa que hay muy poco cuidado y muy pocas restricciones para actividades que no son esenciales. Esto lo comentábamos ayer, lo platicábamos ayer con el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, y él pues daba la información y nos explicaba que esto no se llevaba a cabo pues porque en el decreto no había nada que podría sustentar una prohibición, sino que se hacen recomendaciones. Aquí en este mismo programa, precisamente la semana pasada, se exhibió un video donde la autoridad, Protección Civil, acompañado de policías municipales, acuden a un domicilio donde se estaba llevando a cabo una fiesta, que incluso ahí se registra una agresión a un reportero de esta casa editorial por el hecho de que estaba registrando la manera en que iba y se le solicitaba a esta familia pues que suspendiera esta reunión precisamente para cuidar las medidas sanitarias. Todos vimos cuál fue la actitud de estas personas
Todos nos damos cuenta de las situaciones que se viven en el municipio y lo han dicho incluso la misma Iglesia Católica, sus autoridades eclesiásticas han emitido recomendaciones a los sacerdotes en las diferentes iglesias para que sean ellos los que emitan recomendaciones de acuerdo a lo que vive su comunidad, lo que vive su iglesia. Pues de esa manera también las autoridades de salud del gobierno del estado han hecho recomendaciones para que sean las autoridades municipales las encargadas de dar las recomendaciones adecuadas en los municipios, toda vez que son quienes conocen de primera mano qué es lo que está sucediendo. Y lo importante es continuar insistiendo con las medidas sanitarias, el lavado constante de nuestras manos, el correcto uso de cubreboca y sobre todo, lo más importante, cuidar la sana distancia. Estas recomendaciones, pues miren, es para evitar precisamente tener la conciencia de, en México ya casi 2 millones de personas han sido contagiadas por el COVID, más de 150,000 personas han muerto en todo el país y seguramente, así como yo, usted conocerá casos de personas, de vecinos, de amigos, de familia que desgraciadamente han sucumbido ante esta terrible enfermedad. Cuidémonos todos. Hoy, ¿cuándo es el momento para tomar buenas decisiones? Hoy, en este momento. La decisión es suya. Ánimo.